Este es mi auto, este es mi Torino. Y bueno, hoy vamos a estar dando una charla sobre la puesta a punto y las variables que nosotros tocamos en un fin de semana de carreras. Tratamos de que sean cambios leves y rápidos, porque un fin de semana la verdad que es muy corto como para estar haciendo trabajos groseros sobre el auto. Ya el auto generalmente viene con una base y con una dinámica y unas sensaciones que es fácil de perderlo, entonces tratamos de que sean cambios leves para no perder ese auto que encontramos, porque la verdad que es muy fácil perderlo. Bueno, las variables más importantes que nosotros trabajamos sobre el auto son alineación, elasticidad y amortiguación, el balance aerodinámico, las presiones de los neumáticos, que es algo muy importante, las variables del motor, los parámetros del motor que hay que estar controlando para que obviamente no se rompa nada, los frenos, clave, más que nada en este circuito de San Juan, es impresionante lo que trabajan los frenos y lo importante que son, la transmisión y, bueno, y la distribución de peso sobre el auto. Generalmente de alineación lo que más tocamos son divergencia, trasera y delantera, más que nada para las sensaciones de que el auto rote, la comba. Tenemos tensores atrás que hacen lo que sería, mueve la cañonera del auto, hace que la geometría y cómo se mueve la dinámica del auto de trasera. El ángulo de la B, que también vincula a ambos, los tensores y la B, generan el movimiento y la geometría que va a tener eso. Y bueno, y las alturas del auto. Llegamos al autódromo, lo primero que hacemos es, tenemos base como para tener un punto de referencia, 0, para que sea siempre igual en todos los lugares que vayamos. Alineamos las bases, las ponemos todas a nivel, en planas, y bueno, y con las llantas a alinear, calzamos el auto arriba de esas bases. Ya venimos con un setup inicial que funciona o que entendemos que funciona bien y se hacen cambios muy, muy chiquitos. Cambiamos 25 libras, 50 como mucho, para que tratar de que el auto tenga más estabilidad o menos estabilidad, o que se comporte mejor en la frenada o en las curvas. Como él dice, nos da sus sensaciones sobre sus primeras vueltas. Sobre eso vamos trabajando, ajustándolo con las variables que Pedro fue nombrando. Que finalmente lo que hacemos, en general, tenemos una gran variable, una principal variable, que es nada más la distribución del peso que ponemos en cada una de las ruedas. Como dijo Mark Donohue, que es otro piloto ingeniero que tiene una relevancia histórica muy importante en el desarrollo de ingeniería de esto, el único contacto entre Dios y el piloto son las 4 gomas. En el caso del amortiguador, la fuerza las estamos manejando en función de la velocidad. Entonces, esa sincronización entre el resorte y cómo vamos a devolver esa fuerza, cómo la vamos a transmitir, cómo vamos a absorber cuando está rolando con el amortiguador, es en general lo que maneja la dinámica del vehículo y lo que queremos, digamos, ajustar para que Pedro tenga las sensaciones que él quiere tener. El último parámetro que es muy usual tocar y más en los entrenamientos que son cortos, son de media hora, salimos, damos una vuelta, la goma se calienta y hay otros factores que también que hacen que sea muy específico, que damos pocas vueltas, es la barra de torsión, bueno, que trabaja con la diferencia de altura de las ruedas, que tenemos una cuchilla, lo que llamamos cuchilla, que, ¿cómo se dice? Que con la forma que tiene, al ponerla en un cierto ángulo o en otro, tiene más o menos rigidez. Entonces es algo que podemos tocar rápido en el entrenamiento. Eso es, sacamos la trompa, movemos la cuchilla y bueno, y cambia la torsión que tiene la barra. Otra variable súper importante en los autos de TC es la aerodinámica. Son autos muy aerodependientes. Esto lo digo en el sentido de que se nota que cuando vas atrás de otro auto y perdés el viento, el auto deja de frenar, deja de doblar, tracciona mal, hace todo mal. Entonces como que necesitamos el aire para que el auto tenga un buen balance. Las variables que nosotros podemos tocar en cuanto a lo aerodinámico, hay un montón en cuanto a la construcción después, pero es lo que hacemos acá en pista, son prácticamente la trompa, que tenemos 3 diferentes trompas homologadas. La CTC nos da 3 diferentes trompas, que son, ahora la voy a mostrar, tienen pequeña diferencia, pero que arriba del auto la verdad que la sensación cambia un montón. El alerón trasero, la inclinación del alerón trasero, tenemos... lo que te ha reglamentado es la línea mínima, ¿cómo se dice? Entre el vértice la cuerda entre el vértice de pivot y el punto más lejano. Entonces tenés un reglamento que te dice eso y vos en el medio podés hacer lo que vos quieras. Pero tenés que tener esa distancia sí o sí. Y lo que hacemos nosotros es darle más o menos incidencia. Y por último, bueno, el canalizador, que le podemos dar altura e inclinación para generar más o menos carga en el tren delantero. Ahí les quise mostrar en la primera foto las 3 diferentes trompas. Por ejemplo, nosotros tenemos, al ser un Torino, tenemos un muy buen balance con esta trompa, que es la que llamamos el ifraco baja,
que es la primera foto del Torino. Eso es en Concordia, en la chicana de Concordia, que los autos saltan un montón. Después pasamos a la trompa del medio, que llamamos la Cuervo. Es una trompa mucho más agresiva en el sentido de carga delantera. Como que pones esa trompa y el auto empieza a responder mucho más del tren delantero. Obviamente que al responder más del tren delantero, se te suelta el tren trasero. Entonces el balance cambia un montón. Y como que con esa trompa lo que buscás es generar más rotación de la cola en las partes rápidas. Y por último tenemos la Lifraco intermedia o alta, que bueno, que es el Ford que tenemos también en el equipo del Rusmed. Y bueno, que el Ford específicamente tiene un mejor balance con eso. ¿La presión de los neumáticos varía mucho con respecto a presión baja o presión alta? La variación entre paradas, digamos, nosotros salimos con una presión sabiendo, por nuestra experiencia, a dónde vamos a llegar, qué es la presión óptima, en qué tiempo va a llegar esa presión óptima. Y la variación que nosotros tenemos en tandas regulares no va más allá de 2 a 4 libras de vida por pulgada, dependiendo del circuito, pero ese es un rango normal. ¿Cómo influye la temperatura que suelen agarrar los neumáticos, o sea, suelen levantar, con la presión de ellos, los mismos? Diría que es directa, o sea, a más temperatura, más presión tenés en la goma. Entonces por eso, como decía Ale, es clave que tengamos la presión en frío que nosotros queramos setear para que después, al dar la vuelta, podamos tener esa presión óptima que queramos llegar con la temperatura de la goma óptima. La goma también varía el coeficiente de fricción con la temperatura, entonces o sea, es todo como tiene que estar coordinado para que con la presión, la temperatura, tengamos el mayor grip posible en la goma contra el piso. ¿Cuáles serían los valores que utilizan para la mezcla? Un auto común sería 14,7 a 1. ¿Qué relación llevan esto? Nosotros en general recibimos una indicación del motorista que te dice la sonda lambda entre tanto y tanto. Eso es el valor de mezcla que ellos están usando. Para nosotros es un dato confidencial de ellos, digamos. Nos dicen, claro, vamos a entrar acá entre estos parámetros y si algo ocurre fuera de esos parámetros, comunicamos con ellos. Les recuerdo que el valor de mezcla es la relación que tenemos entre aire y nafta en la combustión. Nosotros en la escuela tenemos un auto eléctrico con el cual competimos representando a la escuela y a la provincia. Justo hace un tiempo estábamos viendo con el tema del peso, porque nosotros llevamos atrás el motor y las baterías, lo cual bastante peso va para atrás. ¿Cómo sería recomendable llevar más peso adelante para poder tener mejor adherencia? La realidad que vas a tener una interacción entre lo que es carga estática más la carga aerodinámica cuando estés en funcionamiento. Yo no sé qué tipo de circuitos o qué tipo de trayectorias usan para las competencias. Imagino qué tipo de fórmulas hay. Una cosa así, entre escuelas, ¿verdad? Pero bueno, si lo que necesitan pasar por delante es carga estática, ahí van a tener que analizar, supongo que el peso de la batería es lo más importante, de qué manera ir para adelante. Y si tienen una velocidad importante, esa velocidad importante de la competencia, supongo que con sus dispositivos aerodinámicos delanteros, digamos, tendrían que lograr estabilizar esa carga, porque siempre va a ser una suma de carga estática más carga aerodinámica. En el caso de carga estática, presupongo que mover la batería va a ser lo que más modificación les reporte en términos de llevar el centro de gravedad hacia adelante. Teniendo en cuenta vos que sos un piloto agresivo y demás, ¿vos sos de esos pilotos que te gusta ir más de trompa o lo preferís más de cola? Por la experiencia que tengo, para mí los autos rápidos tienen que deslizar. Un auto muy, muy estable es lento. Obviamente todo tiene un límite, para un lado que para el otro. Para mí me gusta más que los autos vayan de cola. Lo siento mejor. Es más, soy capaz que más rápido yendo más de cola que de trompa. Hay otros pilotos que, por ejemplo, son más rápidos yendo más de trompa que de cola. Controlan mejor esas situaciones, saben más los tiempos. O sea, por ejemplo, vos yendo de trompa te tenés que anticipar a la maniobra, o sea, frenar y tratar de como doblar antes para poder encontrar el vértice de la curva. Yendo de cola, capaz que no, capaz que el auto está más rotador, tenés que tratar de sentirlo más, tenés que ser más fino con el acelerador, con el freno. Entonces, a mí particularmente me gusta más ir de cola, pero bueno, por ejemplo en esta carrera fue algo puntual que acá en San Juan
tuvimos una tendencia de trompa y bueno, tratamos de evolucionar para el otro lado porque éramos un poco lentos. ¿A qué le llaman vértice de la curva? El vértice de la curva, o el apex que nosotros le decimos, es el punto de mínima velocidad donde cambiamos la dirección del auto, en definitiva. Es el punto de mínima velocidad que tenemos que encontrar en la pista para para buscar la mejor maniobra. No sé si eso es una definición medio Que no informal. siempre coincide con el, digamos, el radio mínimo de la curva, porque ellos hacen una trayectoria que generalmente no tiene que ver con la curva que uno ve hecha en asfalto. Es esa trayectoria, donde quebrar, donde cambiar la maniobra para tener un ingreso rápido y un egreso rápido. Con respecto al segundo alerón, el amarillo que se ve atrás del auto, al momento de manejarlo, ¿se siente mucho la diferencia? Ese alerón es un alerón que tenemos reglamentado para el Torino y creo que para el Ford también, por esa diferencia de carga que tenés contra las otras marcas que, como vieron, como van a ver después, la Dodge, el Chevrolet, la Chevy, son diferentes. Y la verdad que sin eso ganás mucha velocidad en la recta, tenés mucho menos drag, pero a la hora de doblar se complica muchísimo. En algunos circuitos se puede sacar porque, como dijo Ale, es mucho más preponderante el tiempo que está en velocidad que frenando y doblando. Entonces, por ejemplo, vamos a Rafaela, que es un óvalo con 3 chicanas, y se puede sacar para ganar mucha más velocidad por derecho y perder un poquito en los frenajes y en el tránsito de curva. ¿Qué es drag? Drag es la resistencia que tiene el vehículo con el viento. O sea, la fuerza la fuerza que te genera hacia atrás el choque de la superficie contra el aire. O sea, vos ponés le da más alerón, lo ponés más vertical y va a tener más drag porque como que el aire me frena más el auto. Lo bajo un poquito y como que el aire fluye más fácilmente. Finalmente menor superficie frontal. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por prestarnos atención y bueno, espero que les haya gustado.